¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos mister, ¿cómo le días, va? licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de cuidarse bastante. El clima está bastante difícil, especialmente aquí en Quito. Y obviamente, pues, tenemos que tener las medidas de prevención, ¿no? Adicional, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 40 personas y solamente 15 personas han registrado la asistencia. Por favor, no se olviden de registrar, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la globalización, ¿no? Que básicamente es un enfoque de expansión comercial tanto en la tecnología, en la economía y sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Que al día de hoy se sigue dando en constante crecimiento. Ahora, globalización. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Ya, el señor o la señorita. El señor Byron Tandazo, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. La globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia para todos los seres humanos, tomando La en cuenta globalización, señor Tandazo, la globalización de la pantalla, por favor. la pantalla. Ay, 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 la pantalla. Sí, por favor. Ya. Dice, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se, se dice que este proceso ha hecho del mundo o- una aldea global. La, la disolución progresiva de las fronteras económicas y, comunica- y comunicacionales ha generado una exposición capitalista. Esta su vez ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes a emergentes, en términos que o- antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos a invio- inviables. De allí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos y ha generado gran impacto en ay, entran mensajes. Procesos de globalización ha modificado la forma en que inter no puedo leer más. Llegan mensajes y no hay cómo. La Muy bien. forma hay, Yo le voy a ayudar muy bien. De allí que el proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos y han generado el gran impacto en aspectos económicos, ¿no? Mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, ¿no? Y acceso a la educación, tecnologías, entre otros. Si bien es cierto, la globalización se enfoca en lo que es una situación de integración mundial, ¿no? Mediante la tecnología. Si nosotros recordamos un poquito
cuando en este caso logramos tener nuestro primer celular. ¿Sí recordamos un poquito cómo era nuestro primer celular? Sí, dicen. Sí, Liz. Sí, ¿Cuáles eran los primeros modelos que nosotros logramos tener? El Nokia 1200, Liz. Que era Ya, con muy bien, el Nokia 1100, solamente, 1200. ¿Cuál solamente más? Rafaelo, para el llamadas. Rafaelo Motorola, Ericsson, Excelente, tipo muy Motorola. bien. Los Los Motorola. Motorola, el BlackBerry, el Sony Ericsson, el Alcatel, el Siemens, ¿ya? Eso ya era muy niñados como para usted, dicen nosotros los Nokia nomás. Ah, yo tenía los Alcateles nomás, los Alcateles. Bien, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? Nos enfocamos en los medios de comunicación. Si nosotros recordamos, en el año 2000, básicamente empezamos a tener nuestro primer celular. Ahora, 20, 30 años atrás, ¿cómo nos comunicábamos directamente con personas que vivían en sitios alejados? Mediante cartas. Cartas. Telegramas. Teléfono convencional. Telegramas, enviaba Telegramas. cartas. Por el fax. Excelente. Muy bien, fax. cartas. Un Ahora DBU. vamos a poner un ejemplo. Si básicamente yo quiero enviar una carta, yo quiero enviar una carta a Guayaquil, más o menos, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que la carta llegara a su destino? Mínimo 3 días. 2 o 3 días. De 2 a 3 días. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente, nosotros al hablar de comunicación, nos enfocamos directamente del mensaje, ¿no? De cómo llegaba al destino. Si bien es cierto, hoy en día, mediante la tecnología, permite esto, ¿no? Que los mensajes que directamente nosotros puedan directamente llegar lo más rápido posible, ¿no? Básicamente, la globalización se enfoca a eso, al desarrollo de la tecnología, al desarrollo directamente de la comunicación. Si 20, 30 años atrás era muy difícil, obviamente, comunicarse con una persona que vivía en Guayaquil y más aún con una persona que vivía en el extranjero, obviamente la información o la carta tendría que pasar algunas semanas, en este caso en llegar y obviamente pues en responder de la misma manera, ¿no? Entonces miren cómo fue cambiando la tecnología, cómo fue modificándose también y obviamente mejorando tanto el mercado laboral, hablando directamente de los sistemas democráticos, hablando lo que es la educación, la tecnología, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ahora, si yo quisiera conversar con una persona que vive en Estados Unidos, por darles un ejemplo, ¿cómo lo haría? A través de una videollamada por WhatsApp, por Instagram o por Messenger, dicen. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, nosotros al día de hoy tenemos lo que son las redes sociales y obviamente pues tenemos la facilidad del caso para comunicarnos con personas que viven en Estados Unidos, con personas que directamente viven en Europa, con personas que viven en el continente asiático, con personas que viven directamente en Oceanía. Bueno, en fin, tenemos una facilidad del caso para comunicarnos, ¿no? En el tema de la comunicación. Si bien es cierto, eso también ayuda, en este caso, en los mercados de los productos. Si yo quiero vender un producto, en el caso, digamos, del banano, las cajas del banano, obviamente puedo comunicarme acá con el presidente de Alemania, con el presidente, perdón, de Francia, el presidente directamente de Noruega, entonces les ofrezco mi producto y obviamente puedo mantener reuniones directamente con ellos en tiempo real. Entonces, básicamente eso nos ayuda en la tecnología, a ser una sociedad más interconectada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos un poquito cómo era la televisión, hablando más o menos de unos 50 años atrás. A blanco y negro y una Había, creo, 50 años. No había, excelente, no había, estamos de acuerdo. Porque básicamente las primeras televisiones aparecieron entre los años de 1970 en adelante, ¿no? No había. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cómo yo sabía lo que ocurría en el mundo si yo no tenía televisión? Era, dicen, por la radio, por eso sí había. La prensa. ¿Ya? La radio. Por la radio.
La radio o el comercio, los medios de comunicación escritos, ¿no? Excelente. Por ejemplo, Pero cuando dicen, existió había la partes primera, que no llegaban la radio. Y si hablamos también ahí del alfabetismo, había personas que no leían. La mayoría de eso fue a través, yo le digo por mi bisabuelita, que ella decía que ella sabía lo que pasaba, pero era a través de la radio que ponían una cierta hora que sabían que era de noticias. excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí también lo podemos sabía. explicar de esa manera, ¿no? Que en algunos casos, obviamente, la radio ayudaba pues a saber la situación del mundo y sobre todo en algunos casos de las personas que sabían leer y escribir, obviamente, pues sabían mediante el comercio. Miren, después, obviamente, aparece lo que es la televisión. En sus inicios, ¿cómo era la televisión? Ahí sí era Eran- blanco y negro, como Eran dicen mis grandes y no se compañeros. las podía tener mucho tiempo prendidas. Excelente. Blanco y negro. Muy bien. A Y eran medida que solo a fue blanco y negro nomás. excelente. A medida que iban apareciendo las televisiones, No era las control, características propias, básicamente, era una caja bastante grande, bastante pesada, y obviamente eran de blanco y negro, ¿no? Si recordamos un poquito esto de hace unos 20 años, unos 25 nada más, ¿ya? Hablando del año 2000, de 1990 al 2000. Recordamos un poquito que las televisiones básicamente eran de blanco y negro y sobre todo nosotros, hablando de nuestros abuelitos, teníamos que cambiar lo que son con playos. ¿Se acuerdan? Cambiamos con playos los canales y obviamente pues lo hacíamos para saber la información. Ahora, ¿quién de nosotros al día de hoy todavía tiene esa televisión? Dicen, yo tengo todavía esas grandes, las Elgin. Ya, muy bien. Yo tengo las pequeñas, las primeras que salieron. Dice que hay que cambiar con playo. Había una que se llama, que salió, que se dice la Samsung, es hoy en día, dicen. Pero bueno, en ese tiempo, de lo que yo le puedo decir, ya salió un poquito más pequeña y fue que como que salía apenas en colores, pero seguía teniendo las perillitas para cambiar de canal y para el volumen, esa tengo yo. Listo, Pero ya muy no bien. van así grandes, sino son pequeñas. Excelente, muy bien. Entonces, básicamente nosotros al día de hoy las conservamos como unas reliquias bien bonitas en nuestra casa, ¿no? En el caso de haber contado con una televisión de esa manera. Como ustedes saben, la tecnología básicamente sigue creciendo con el pasar del tiempo, ¿no? Sigue mejorándose y sobre todo directamente van cambiando a medida de que la informática, a medida que los sistemas, la computación va mejorando, ¿no? Entonces, si recordamos la televisión de esa manera, obviamente estaban con esas características. Hoy en día, ¿cómo son nuestras televisiones? Son plasmas, son ya pequeñas, dicen más o menos tienen un ancho de 2,5 centímetros tienen. Delgadas y Ya, muy bien. livianas y con mayor funcionalidad. Excelente, muy Mucho, bien. 2,5 centímetros de uno. Excelente, muy bien. Eso ya no son televisiones, eso ya son paredes gigantescas, ya son televisiones que básicamente tratan de dar lo que es una buena aceptación, por decirlo así, en el mercado, ¿no? Pero en fin, todo va cambiando, todo va modificándose. Y de igual manera en el tema de la comunicación, en el tema de los celulares, ¿no? Si antes el Nokia, ya los primeros celulares que eran bloques, precisamente, hoy en día, pues, los teléfonos van mejorando la capacidad de almacenamiento, la forma de tomar lo que son fotografías, hablamos directamente de su peso, hablamos de la modificación de las baterías, bueno, en fin, todo va modificando. Por ejemplo, al día de hoy, ¿cuál es el último celular, el último modelo que existe? El iPhone 14 que tiene una cobertura casi como una lacto, se puede decir, dicen, porque Como tiene una las rama. mismas funciones. Muy bien. Básicamente el iPhone 14, ¿en cuánto más o menos estará? $1,800, dicen. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues,
nosotros somos una sociedad que depende bastante de la tecnología. Entonces, por ejemplo, yo puedo salir a la calle, me podré olvidar todo, menos el celular. Menos el celular. ¿Sí o no? Eso es mentira, dicen, porque ustedes en las mujeres, digo, nosotros cogemos que las cosas que nos toca comprar los hombres, sí, pero las mujeres estamos preocupadas en otras cosas. Y habémoslas todavía las que dejamos en casa, dicen. Muy Dice, yo también bien. dejo el celular en la casa. Es mentira. Pero como Chile revisa. Mentira, Muy bien. Si hay esos casos todavía, excelente, muy bien, ¿no? Pero en fin, básicamente dependemos de todo para el celular, ¿no? Por ejemplo, dan una noticia, ¿dónde lo vimos primero? En el celular. Vamos a hablar un poquito de fútbol, en el celular. Hablamos algún comunicado, algún accidente, en el celular. ¿Sí? Entonces, básicamente todo va dependiendo directamente de la tecnología, ¿no? Muy bien, pasamos a las características, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita en la lectura? El señor Galo Martínez, por favor, ¿estoy bien? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Características. La globalización reúne un conjunto de características que le distinguen de otros procesos. Las más importantes son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización especial de la producción. Globaliza las mercancías y favorece la informabilidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. Una nueva globalización como resultado de los efectos económicos. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien, características. Entonces, miren, es un fenómeno planetario. Por ejemplo, al día de hoy, ¿quién no tiene un celular? De todos los que estamos aquí. Ya, muy bien. Todos tenemos un celular. Ahora, cambio la pregunta. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros no tiene redes sociales? Todos tenemos, dicen, redes sociales. Excelente, muy bien. Aunque sea solo el Facebook, básicamente todos tenemos una conexión directa, ¿no? Y es decir, que todo el mundo obviamente lo mantiene al día de hoy. Es decir, nosotros siempre estamos directamente adaptándonos a la sociedad. Básicamente, somos una sociedad de consumo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana obviamente, digamos que el iPhone 14 baja a unos 300 o 500 dólares su precio. Y obviamente, digamos que es Navidad, décimo, en este caso que nosotros básicamente se recibe, ¿no? Vamos directamente a comprarlo. A pesar de que nosotros tengamos un teléfono que tal vez está en mejores condiciones, tal vez está bien, obviamente pues tenemos la necesidad de comprar lo que es otro celular, ¿no? Directamente si hablamos de las televisiones, si yo por ejemplo tengo una televisión de 52 pulgadas y yo sorpresa, el día de mañana sale una de 82, ya por darle un ejemplo, porque hay más y obviamente hay de más gama todavía, ¿no? Yo obviamente quito esa televisión, voy a comprar la otra que sea más grande, ¿no? Entonces miren, dependemos directamente de la tecnología. Hoy en día inclusive en las clases, ¿se acuerdan un poquito de hace unos 5 o 10 años? Nosotros no manejábamos muy bien la tecnología. Hoy en día nosotros ya podemos manejar bien en el teléfono, ya podemos manejar la computadora, ya conocemos programas, podemos enviar tareas, podemos hacer comentarios. Sí, entonces directamente nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Si bien es cierto, también nos habla de la conexión, nos habla directamente de las mercancías,
y sobre todo favorece directamente a las exportaciones, ¿no? Mejoran también las herramientas, hablando un poquito del comercio, hablando de los productos manufacturados, hablamos de las máquinas, que poco a poco van mejorando, ¿no? Si recordamos un poquito, antes, en la época de nuestros abuelitos, para llevar lo que son encargos, utilizábamos lo que son a los animales, ¿no? Hoy en día utilizamos lo que es el transporte de los autos, de los camiones, y que obviamente facilita las actividades a realizar diariamente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el día de hoy nosotros también podemos verificar que el desarrollo de un país básicamente se establece por las formas de exportación y sobre todo básicamente las formas en las cuales nosotros podamos realizar negociaciones con otros países, ¿no? Sin la necesidad, obviamente, de estar presente. A eso también vamos al estudio de la historia y de las otras disciplinas también, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conocer algo de la cultura asiática, de la cultura china, no tengo la necesidad de viajar hasta el continente asiático para conocer acerca de esa cultura, ¿no? Obviamente ingreso al internet, digito el nombre de la cultura y obviamente pues ya me sale la información correspondiente, ¿no? Entonces básicamente nos ayuda obviamente a conocer lo que es la información de todo el mundo mediante la tecnología. Y eso hablando de la educación, de la medicina, que generan más instrumentos, en este caso para controlar nuestra salud. Hablamos directamente de las herramientas de comunicación, de los periódicos y sobre todo de las actividades que realizamos como sociedad, ¿no? Ahora, ventajas y desventajas de la globalización. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya. ¿Me ayuda, por favor? Me regala un segundito. La señorita o el señor, ya. La señorita o el señor, regáleme un segundito. Katy Salavarria, ¿estamos ahí? No, sin asistencia entonces. Muy bien. La señorita Patricia Villalba, por favor. Buenas tardes, Licen. Ya le ayudo yo. Por favor. Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Está ahí? Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Profe, es que el problema es que yo ahorita estoy trabajando y casi no me dejan utilizar el teléfono. Ah, ya, listo, muy bien. No se olviden, por favor, si estamos laborando, escribir en el chat. Sí, escribir en el chat, por favor. Ya, Sí. ok, profe. Gracias. Listo, muy bien. Señorita Patricia, por favor, ayúdeme. De acuerdo, dice, ventajas y desventajas. La globalización conlleva un conjunto de acciones en general que tiene tanto aspecto positivo como negativo. De allí que se haga mención las ventajas y desventajas de este gran proceso de integración. Ventajas, desarrollo de un mercado global, interconexiones de la sociedad con acceso de recursos informativos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importantes, aumento de inversiones extranjeras, desarrollo exponencial del comercio internacional, favorecimiento de las relaciones internacionales, proceso de intercambio cultural, aumento de turismo, desarrollo tecnológico. Desventajas. Incapacidad del Estado Nacional como en el control, administración, obstaculación o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento de inversiones extranjeras, intervenciones aumento de inversiones extranjero, concentración del capital en grandes grupos multinacionales y transnacionales, aumento de la
brecha en la distribución de la izquierda, contribución de un hegemonía cultural global que amenaza las identidades locales, información en un consumo. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. La uniformidad en el consumo. Muy bien. Si bien es cierto, aquí detallamos lo que son las ventajas y desventajas de la globalización, ¿no? Ahora, una desventaja es que básicamente el aumento de la pobreza sigue en constante crecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros al establecer la educación en base a las herramientas tecnológicas, no todos los chicos tienen celulares, o si todos tienen celulares. No, todavía hay, hay No, Lice, en personas que ciertas no partes no todavía. tienen, No hay todavía. Muy no bien. Ahora, no tienen acceso al internet también, dicen, todavía. todavía. Muy bien. Ahora, siglo, en este caso, 2022, ya hablando del año 2022. Al día de hoy, ¿todavía existen personas que no tienen los servicios básicos? Y dicen, todavía Sí, todavía hay bastante gente que no cuenta con el servicio básico. El Excelente. 40% en el Ecuador, casi es el 40% que tienen servicios básicos y el 60% son los que no tienen, Liz. Estamos hablando que todavía en el Ecuador tenemos ese desbalance mundial, se puede decir. Bien, en el caso directamente de las personas que Nacional. tienen el internet, ¿no? Básicamente establecemos lo que es una, por decirlo así, ¿no? Una forma de establecer lo que es una clase social de élite, por decirlo así, aquellos que tienen internet. Ahora, si hacemos referencia a los servicios básicos, al día de hoy todavía la mayoría, en el caso de la población que generalmente vive en el campo, de cierta manera han logrado tener un gran desarrollo al tener luz, al tener los servicios de acueducto, y en algunos casos también mejorando la situación de la conexión, ¿no? Pero sin embargo, los servicios básicos todavía no son implementados en toda la población en general. A pesar de que nosotros tenemos una tecnología bastante estable, la mayoría, obviamente, especialmente de las personas que viven en el campo, no tienen pues los servicios básicos. Ahora, una cuestión son los servicios básicos. El internet, ¿sí? Si bien es cierto, no todos, en este caso, tenemos la posibilidad de tener lo que es un internet directamente estable, ¿ya? Tener los recursos necesarios para solventarlo. Y obviamente existen niños, existen familias, en este caso, que no tienen lo que es la posibilidad de tener internet, ¿no? Si recordamos un poquito en el tiempo de la pandemia, básicamente el uso del internet por el tema de la educación era una cosa bastante viable, por decirlo así, en la mayoría. Sin embargo, para aquellas personas que obviamente no contaban con el internet, fueron los más afectados, ¿no? Pero en fin, si los servicios básicos, que son netamente básicos, como ese término mismo lo dice, no tienen, mucho menos van a tener el internet. ¿Sí o no? Sí, Lice. Así es, Es verdad. licenciado. Claro, Entonces, es algo lógico. entonces, vamos acá. El punto es que, si bien es cierto, el internet nos ayuda a todos en cualquier situación, mandando archivos, documentos, haciendo trabajos, informes, redactar oficios, un montón de situaciones, nos ayuda a todo el mundo en base a la tecnología. Sin embargo, aquí podemos determinar de que el recurso tecnológico no es repartido, por decirlo así, equitativamente. Es decir, no todos tienen la tecnología, no todos tienen internet, no todos tienen acceso a la educación y obviamente es un problema bastante fuerte, ¿no? Que en este caso, la mayoría de los países, especialmente en Europa, no recuerdo muy bien qué país fue, pero básicamente estableció una normativa, que todo el país, en este caso, tendría que tener el internet. O sea, era uso obligatorio de la conexión, en este caso, para todo el país, pero enfocándose directamente para los niños, obviamente para la educación. Entonces, miren, a pesar de que en el caso de que existían chicos que vivían en sectores en el campo, obviamente podían conectarse con el uso de tablets, uso de celulares, obviamente para que puedan atender en clases, ¿no? Que de cierta manera fue una gran ventaja para que todos puedan estar el día en todas sus actividades, ¿no? Pero en fin, la tecnología de igual manera
sigue vigente, por decirlo así, abriendo una brecha entre las personas que tienen los recursos y otras personas que básicamente no lo tienen, ¿no? Si hablando directamente por continentes, el continente africano es el continente que más ha sufrido lo que es la pobreza hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese continente, obviamente, al tener un celular, realmente se cataloga pues con una persona que tenga pues bastante dinero, ¿no? Pero en fin, es una de las brechas que al día de hoy todavía se mantiene, ¿no? Aquí también podemos mencionar el aumento de la inversión extranjera, una desventaja, ¿por qué? Porque si por ejemplo en nuestro territorio, digamos, no existía la tecnología, yo iba a comprar un pantalón, qué sé yo, en la Marín o en Centro Histórico, me iba a comprar un pantalón en un local. Excelente, los pantalones valían 15 o 20 dólares, muy bien, yo los compraba. Pero de cierta manera apareció la tecnología y obviamente se me abre lo que es en el internet, abre directamente locales virtuales en los cuales me manifiestan que los pantalones me pueden ser traídos de Europa mediante una comunicación directa con ese local y me hacen el envío. Y digamos que el pantalón allá está en unos 10 dólares. Entonces yo por tener lo que es una economía estable voy a decir, no, pues aquí directamente el pantalón valía 20 dólares. Allá mediante el envío vale 10 dólares, entonces voy a pedir directamente de ese local extranjero. Entonces, a eso voy, que básicamente nosotros permitimos directamente la inversión de las potencias mundiales en la mayoría de nuestros territorios y obviamente pues no compramos a nivel nacional, pero sí compramos a nivel internacional. Sí, que eso obviamente afecta la economía de los locales. Ahora, si Es bien algo es de lo que cierto... está pasando en Europa con Rusia, dicen. Sí, dígame. Es algo de lo que está pasando Europa con Rusia, que él era el que le distribuía todo y ahorita con esta guerra en Europa igual está todo, comienza nuevamente una nueva crisis, se puede decir por esto, ¿verdad? Ya, básicamente podemos Deje que establecer de explique la que clase, eso muy señorita. bien, excelente, todos participamos, no se preocupen, todos tenemos nuestro punto de vista, todos damos nuestra opinión, ¿sí? Así que en eso no hay ningún problema, todos podemos participar, por favor. Muy bien, básicamente lo que ocurre directamente en Ucrania con Rusia es un problema más territorial. Sí, es más territorial porque obviamente Ucrania en su momento contaba con territorios en donde básicamente tenían los recursos naturales que directamente ayudaba a Rusia. Sin embargo, empezaron a tener conflictos internos, empezaron a determinar que los recursos, en este caso, eran vendidos directamente a Estados Unidos o a otras potencias, ¿no? Y obviamente Rusia no vio con buenos ojos y empezó directamente a tener lo que es un conflicto con Ucrania, que al día de hoy siguen siendo enfrentamientos bastante fuertes y todavía no logran tener una paz, una calma, por decirlo así, dentro de sus territorios, ¿no? Pero en fin, básicamente el principio que básicamente nos daba la señorita era que básicamente los recursos obviamente eran utilizados por otros países. Y obviamente el mercado ruso en ese caso quedaba completamente destruido. ¿Por qué? Porque Ucrania ya no compraba los recursos, lo que son los materiales en Rusia, sino básicamente compraba en otros países. Y cuando uno ya directamente no compra dentro del mercado nacional, afecta directamente a su economía. Por ejemplo, si nosotros al día de hoy vamos a comprar una televisión, no la compramos aquí, digamos, porque está muy caro. Vamos a Colombia. La televisión en Colombia, más o menos, ¿en cuánto está? Haciendo referencia en Colombia. Ahí salen pesos, licenciado. Excelente en pesos. pesos. Ya, ¿cuánto Estamos sería el hablando valor? Unos 400. Ya, muy bien. Si nosotros hablamos directamente en dólares, no hablamos de la televisión que aquí, digamos, esté unos 800, 1000 dólares, dependiendo pues el tamaño de la televisión, ¿no? Allá en Colombia, básicamente la moneda es otra, pero obviamente es más factible. ¿Por qué? Porque se devalúa directamente la moneda en base al dólar. Y por ende, directamente es más viable comprar los productos en otros sitios. ¿Sí? Entonces directamente afecta a la economía de un país, ¿no? Y eso es una gran desventaja, porque si nosotros directamente, por darles un ejemplo, hacemos pan, no vamos a comprar pan que generalmente nos venda de otro país, pudiendo comprar el pan que nosotros lo hacemos. ¿Sí?
Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, básicamente es una desventaja, obviamente, en el mercado directamente nacional. Ahora, directamente hablamos lo que son una hegemonía cultural, que si bien es cierto, determina mediante la tecnología el conocer culturas, pueblos, nacionalidades de todo el mundo, pero en fin, directamente afecta a eso, ¿no? Por ejemplo, existen culturas que al día de hoy fueron transformando sus tradiciones. Sí, por ejemplo, en el caso de los otavaleños, ¿no? Si recordamos un poquito sus características físicas, realmente ellos siempre tenían pues su cabello bastante largo, ¿sí o no? Era una característica bastante vigente de esta cultura. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, en algunos casos hemos visto algunas personas que ya se cortan directamente la trenza, ya no realizan los mismos ritos, las mismas fiestas que generalmente lo hacían, porque directamente se apegan a la tecnología. Entonces, por ejemplo, si en algunos casos la mayoría de ellos no tenían celulares, no tenían redes sociales, el día de hoy pues los tienen, ¿no? Pero eso básicamente influye en lo que son en sus tradiciones. Por ejemplo, en el caso de la vestimenta, ellos se vestían de una camisa bastante blanca, de un pantalón, en este caso, un color bastante negro, por decirlo así, ¿no? Pero con el desarrollo de la tecnología, muchos de ellos obviamente se visten de otra manera y obviamente las costumbres poco a poco se van perdiendo. Sí, muy bien, vamos acá. Si bien es cierto, estas son las desventajas que generalmente de toda política, hablando directamente, se enfoca la globalización, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Carolina Aguilar, por favor? Señorita Aguilar, ¿estamos ahí? No, 0, sin asistencia. Señorita Irma Delgado, ¿estamos ahí? Irma Delgado. Tampoco, 0 y sin asistencia. ¿Me ayuda, por favor, el señor Santiago Galarza? ¿Estamos ahí? Buenas tardes, Irma Delgado le habla. Disculpe, lo que pasa es que estoy conduciendo. Ya, listo, muy bien. No se olviden, por favor, de escribir. Santiago Galarza, por favor. Sí, disculpe, es que no puedo. Listo, Gracias. muy bien. Tampoco está. A ver, profe. ¿Sí? No, aquí estoy, profe, aquí estoy. Excelente, ayúdeme, por favor. Globalización económica. Ya. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur o la Unión Europea, es el resultado de este proceso económico. En el siglo XX, la globalización económica se intensifica más, logrando un impacto en el mercado de trabajo y comercio internacional. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, 10. Si bien es cierto, cuando hablamos de la globalización económica, ¿no? Hablamos directamente de la creación de mercados. Sí, y obviamente aquí hablamos también de las agrupaciones importantes, como es el caso del Mercosur o la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿qué menciona la globalización económica? Que cuando yo quiera vender lo que es un producto, obviamente lo puedo hacer sin tasas arancelarias, es decir, que directamente puedo pertenecer, lo que es en el caso del Mercosur, y obviamente enviar mis productos, ¿no? Por ejemplo, digamos que en el Mercosur o en el mercado europeo, nos hace falta el envío de unas 100 cajas de banano, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, yo al pertenecer directamente al mercado europeo, no pago lo que son las tasas arancelarias, o a su vez pago, pero en pequeñas porciones, por decirlo así, ¿no? Y obviamente permite que mi producto pueda llegar, pues, a ese continente, ¿no?
y de igual manera pues al continente asiático, a Oceanía, al continente africano, en donde básicamente permita la facilidad de que mi producto pueda llegar, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, ¿qué tipo de productos nosotros básicamente comercializamos? El banano, camarón. Petróleo. El banano, muy bien, el cacao, el café. Hablamos directamente del Camarón. que generalmente fueron dando un punto de exportación en los últimos años, ¿no? Muy bien. Nadie me avisa que ya se ha terminado la clase y su profe, su pobre profe, básicamente ya tumba la puerta. Nadie me dice nada. Estamos concentrados, pues, Lice, estamos concentrados. Está buena la charla, Lice. Está buena, Lice. Listo, muy bien. Explica muy bien, licenciado. Usted se hace entender. Listo, muy bien. Su profe me va a asesinar. Bien, antes de irme, chicos, les voy a compartir lo que es un enlace, una actividad que ustedes van a realizar, ¿no? Van a realizar, me regalan un segundito, les voy a compartir, por favor, la actividad, ¿no? Bien, en este momento, chicos, les comparto, por favor. Ya. En el chat del Zoom, en este momento les voy a compartir un pequeño enlace, ¿no? Regálenme un segundito, le voy a pedir a la profe que me regale 2 segundos. Al grupo de WhatsApp, comparta, Listen. ¿Al grupo también? Bueno, no se olviden, por favor, de compartir al grupo de WhatsApp también, ¿sí? Bien, al momento que ustedes le den clic a ese enlace, por favor, van a encontrar esta pequeña actividad. Sí, vamos a ir completando, como ustedes ya lo saben, y en la partecita de abajo nos va a salir la opción de enviar. Enviamos y listo. Esta actividad, bueno, la vamos a dejar por el tema del tiempo hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿sí? Hasta el próximo viernes. Bien, chicos, me voy de mi parte. Un excelente día, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. De hecho, nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, nos vemos.